Amigos de 60 Minutos, estamos aquí con don Darío Cruz Gómez, hombre emblemático de Villa Cuchapa. En sí mismo, él es una historia viviente dentro del municipio, dentro de la localidad. Estamos aquí para conocer su historia, sus vivencias, sus alegrías, quizás sus tristezas. Don Darío, toda historia tiene un origen. Platíqueme usted un poco de sus abuelos. Bueno, mis abuelos, por parte de mi papá, se llamó don Pascual Cruz Martínez. Ahora, por parte de mi mamá, se llamó don Andrés Morales Jiménez. Y mi abuela, por parte de mi papá, se llamó doña Epifania García Lara, y mi abuela materna se llamó doña Fermina Gómez Bartolo. ¿Ellos eran originarios aquí de Veracruz o de dónde venían? ¿Cómo? ¿Eran originarios de Veracruz o de dónde venían? Bueno, pues ellos eran originarios de aquí del estado de Veracruz, pero mi abuelo paterno, sus papás vinieron del norte del estado, o sea, de Altamira, Tamaulipas. Y el papá de mi abuelo, de don Andrés, vinieron de Cotija, Michoacán. Y por eso sé el origen de ellos. Ahora, yo nací en el municipio, en Moloacán, un día 27 de enero de 1936. Casi usted nació junto con el campo Cuchapa, que fue en el 35. Pues más o menos ya empezaban a llegar las compañías aquí a Cuchapa. Entonces mi papá primero fue ferrocarrilero. En la localización del ferrocarril del sureste, él fue uno de los primeros que localizaron por dónde iba a pasar la vía del ferrocarril, y mi papá llegó trabajando hasta Campeche. Y ya en 1939 ya vino a vivir aquí a Cuchapa, ya nos trajo aquí. Y ya me crié aquí en Cuchapa, lo que ahora es la colonia de Cuchapa Viejo. Antes allí era el poblado del campo petrolero de Cuchapa. Don Darío, ¿qué recuerda usted de esos años, de su niñez, de la escuela, de sus amigos? Bueno, pues yo entré aquí a la escuela artículo 123 América, en 1943, en primer año. Y pues el único maestro que teníamos fue el que siempre fue director de la escuela y fundador de la escuela, don Andrés Flores Cruz. Ahí la escuela era todavía de láminas y madera. Ya después, con el tiempo, cuando ya estaba yo en tercer año, fue que hicieron los primeros salones ya de material, de ladrillo, pues. Y ya nosotros ya estrenamos los salones nuevos. Ya primero en la escuela que era de madera, el pizarrón era unas tablas grandes que se sostenían en el piso, y ahí era el pizarrón. Entonces, cuando ya estrenamos los primeros salones de los nuevos salones, ya los pizarrones los pusieron en la pared, que color negro, ya no se movían. Ya un pizarrón formal. Ya. Y de sus amistades, aquellos años de amigos de infancia, ¿a quién recuerda? Bueno,
Pues recuerdo muchos amigos de la infancia, por ejemplo, los que tuvimos como mis compañeros, como fue Simeón Rodríguez, sí, Andrés Cortés, Rosaldo, Jesús Bucio Suárez, otros que venían de Acalapa 2, o sea, el kilómetro 17, venían Tomás Reyes, Amancio Martínez Zap, y muchos más que sí me acuerdo, ¿no? Y las muchachas también que salieron de la escuela conmigo cuando terminamos la primaria, fueron 4 muchachas que hasta la fecha viven. Son señoras ya de respeto, ¿no? Por ejemplo, doña Josefa Gómez Campos vive en Villahermosa. La señora Luz María García Hernández vive en México. Lilia Lavie González vive en Coatzacoalcos. Y Lourdes López León vive aquí en Cuchapa. Son de las 4 muchachas que salieron conmigo, porque fuimos 8 varones y 4 alumnas. ¿Ves? Fuimos 12 por todo cuando yo salí de esa generación. A usted le tocó ser testigo de la transformación de aquel entonces Campo Cuchapa. ¿Cómo era el Campo Cuchapa? Bueno, el Campo Cuchapa era que venían, pues el transporte era por agua todavía, que se transportaban desde el Paso de Arenal, que venían en los chalanes de Pemex, y transportaban todas las máquinas y todo en calamazos y plataformas hasta todo el campo de Cuchapa, y llegaban las vías hasta ahora Tlacuilolapa, que antes le llamaban la estación de Cuchapa. Ya después que ya empezó el ferrocarril, ya empezaron a pasar los trenes de pasaje y todo eso. Y antes nos íbamos los calamazos también de Tlacuilolapa hasta Allende. Y pues no había carretera, porque ya las carreteras se empezaron a formar en 1950. Ya empezaron a ver los camiones de pasaje de aquí, de Cuchapa a Coatzacoalcos. Pero nos íbamos de carreteras de terracería, de aquí a Nanchital. De ahí pasábamos en La Panga, para salir ahora que le llaman Estero del Pantano, para llegar a lo que es la carretera transísmica. De ahí pasábamos en otra panga que del río Calzada. Pero antes de esa panga habían unos pontones que pusieron como globos, ¿no? Y ahí pusieron unos tablones y ahí pasaban los camiones. Los camiones no muy pesados, ¿verdad? Como los autobuses sí pasaban. Ya después pusieron el puente. Así es que sí sé cómo se formó el campo de Cuchapa. Pues en esos tiempos, pues ya empezaba a formarse el campo, el pueblo, pues. Así es.
de su estancia en la escuela dice que participó en actividades deportivas. ¿Cómo fue eso? Bueno, aquí se empezaron a organizar el deporte. Yo jugaba voleibol. Me acuerdo que mi equipo donde yo jugaba se llamaba el Atlas, porque así le puse. Y hice una forma para ponerle la camiseta en la espalda, las letras Atlas, y un hombre cargando el mundo, ¿sí? Y íbamos a competir con los alumnos de Coatzacoalcos, de La Chuapa, de Nanchital. Y cuando el primer encuentro atlético regional también asistí, que ya fue en 1950. Y por cierto conservo esa banda que me lo obsequió una muchacha allá en Coatzacoalcos. Habla usted de esta banda que tengo en mis manos que dice Honor al Mérito, sí, que le fue entregada en Coatzacoalcos en octubre 12 de 1950. Así es. Es una banda que tiene 67 años. Sí, así es. Sí, así es. Entonces, se me había olvidado decirte, ¿no?, de que cuando yo salí de la escuela, ya en sexto año, cuando terminé la primaria, pues tengo mi certificado ahí hasta la fecha, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de tener la calificación máxima entre todos mis compañeros, que fue de 8.2, y por primera vez estimularon a los alumnos que salían de la escuela. A mí me dieron el primer lugar y me dieron un diploma y una medalla de plata, que por cierto la tiene mi hijo Lázaro, la tiene guardada. En esos tiempos fue el presidente de la Sociedad de Padres de Familia, el señor don José Ricardo Wilson, y el secretario de la sociedad se llamó don Andrés Delgado de la O. ¿Qué más nos puede platicar de la formación del Campo Cuchapa, de los personajes que construyeron este pueblo? Bueno, pues yo conocí como primeros formadores del campo de Cuchapa, pues como siempre se ha dicho, ¿verdad?, don Roberto Rodríguez Monte, que había sido el primer secretario general de la sección 16 de Cuchapa, y después fue superintendente del campo Cuchapa. Conocí también a don Agustín Colorado Hernández, que había sido jefe de personal, que ahora a esa dependencia le llaman Recursos Humanos. Era muy amigo de mi papá. En esos tiempos conocí a don Sebastián Palma Cadena, que era operador de las máquinas como tractores. Fue el primero que hizo el campo deportivo, 18 de marzo. Ese señor le llamaban el Mono Palma, ¿sí? Y después vinieron otros operadores, ¿verdad?, como fue don Tacho Pérez Cruz y su hermano, que también vivió aquí, don Valentín Pérez Cruz.
Son personajes que vinieron a formar el campo de Cuchapa, como don Antonio León Segura, que fueron los primeros que llegaron aquí. Y pues mucho más, ¿verdad? Que sería larga la lista de que para anotarlo a todos, ¿verdad? Usted fue testigo privilegiado de varios acontecimientos importantes en el campo Cuchapa. Platíqueme alguna anécdota que le haya parecido interesante en aquellos años. Bueno, una anécdota. Me acuerdo que cuando las avionetas venían y tiraban el dinero en el deportivo, porque venían los soldados y todos se ponían alrededor del campo. Venía la avioneta y tiraba la bolsa del dinero. Y una vez se perdió la bolsa del dinero, porque todo alrededor era monte, todo, y no la hallaron, porque pues quizás se enterró o algo así, pero después como al tiempo, quizás como 1 o 2 meses después, un señor que andaba pescando le encontró la bolsa y se la fue a dejar al señor pagador. Eso fue una de las anécdotas, ¿verdad? Otra vez, venía saliendo de la escuela como a las 5 de la tarde y venía la avioneta a tirar la bolsa del dinero y no le atinó al centro del campo, sino que fue a caer en la vía. Entonces todavía no había carretera. Cayó en la vía y sobre una concha cayó la bolsa, hasta se dobló la concha de fierro y se reventó la bolsa, y se regó todo el dinero, era pura moneda, y cayó en un basurero donde ahora es propiedad de los hermanos Gilbert. Pero antes de que viviera don Cipriano Gilbert, vivió un señor que se llamaba don Concepción Sánchez. Era un basurero, bastante basura, porque ahí tiraban todo la hoja del maíz, el joloche que le llaman, y para buscar el dinero para recogerlo, tuvieron que ir a traer gasolina, le echaron lumbre y ya empezaron los soldados a recoger el dinero. Esa fue una de las anécdotas. Otra, cuando se incendió el arroyo, ¿verdad? Sí, que recuerdo de eso de hace muchos años ya, digamos más de 70 años. Así es. Muy bien. De su vida privada, cuando ya se casó, tuvo hijos, platíqueme un poco de eso. Bueno, yo me casé joven, ¿verdad? Tenía yo un poquito más de 20 años cuando me casé. Y empezamos, yo trabajé ya en Pemex, entré a trabajar en 1952. Pues iba yo a trabajar a donde podía yo ir a trabajar, ¿verdad? De obrerito, me daban 8 días, 10 días, 15 días, y acumulé mi tiempo, Ya después fui aprendiendo a trabajar, trabajaba yo de ayudante de carpintero, de ayudante de albañil, de ayudante mecánico, de tubero, de ayudante de tubero, y en fin, en casi todos los departamentos recorrí, hasta en oficina. El único departamento donde no trabajé fue en el eléctrico, ahí nunca trabajé. Ya después, ya de grande, ya que podía yo ir, trabajé en el departamento de perforación,
y reparación y terminación de pozos. En perforación trabajé como ayudante de piso rotaria, de operario de tercera combustión interna y de chango, igual que en reparación de pozos. Y ya después, cuando ya me hice de planta, pues ya busqué otro lado donde me la llevara yo mejor, ¿verdad? Pues sí, porque esa es la cuestión, ¿verdad? Entonces la firmé de obrero general. Un día fui obrero general de planta. Y ahí ascendí 2 meses de vigilante. De ahí pasé definitivo a ayudante de operación compresora. Pero cuando las compresoras estaban las máquinas completas, habían 17 máquinas, porque había mucho gas, muchísimo. De ahí tuve 2 meses y ascendí a bombero medidor, ya en el departamento de producción. Ahí sí me estanqué, casi 8 años. De ahí nos capacitaron para ser operadores. Entonces fui de operador a la planta de inyección de agua. Y ahí me pasé a la planta deshidratadora de operador. Y ahí tuve 5 años y ahí terminó mi carrera como trabajador petrolero activo.